Yo arreglo su auto a cambio de trabajo, le dijo un mecánico sin hogar a una millonaria. La lluvia caía con una furia fría sobre el asfalto de la Ciudad de México, empañando los cristales del lujoso auto deportivo de Valeria Salgado. Cada gota que golpeaba el parabrisas parecía un pequeño martillo contra su alma ya rota. Acababa de perder el contrato más importante del año para Salgado Beauty, la empresa que su padre había construido con sudor y que ahora ella sentía que se le escapaba de las manos. El eco de las palabras de su exmarido, Esteban, todavía resonaba en su mente, promesas de ruina y fracaso que se sentían cada vez más reales. Por fuera, Valeria era la imagen del éxito, una empresaria millonaria al volante de una máquina perfecta. Por dentro era un edificio a punto de derrumbarse, y justo en ese momento, como una metáfora cruel de su propia vida, el motor tosió una, dos veces, y se silenció por completo, dejándola varada en medio de una colonia humilde que no reconocía, un laberinto de calles estrechas y miradas curiosas que se sentían como agujas. El pánico comenzó a subirle por la garganta, frío y amargo. Sacó su celular, pero la pantalla mostraba lo que temía, sin señal. Estaba sola, atrapada en un vehículo que valía más que todas las casas a su alrededor, una presa fácil en un mar de incertidumbre. La tarde se oscurecía rápidamente y las luces de las pequeñas tiendas y viviendas comenzaban a encenderse, creando sombras largas y danzantes que alimentaban su miedo. Apoyó la frente en el volante de cuero, sintiendo una oleada de impotencia que no había experimentado en años. Había luchado contra tiburones en salas de juntas, había sobrevivido a la traición de Esteban, pero allí, en esa calle anónima y mojada, se sentía completamente indefensa. El mundo que conocía, el de los rascacielos y las cifras millonarias, parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Aquí solo había el sonido incesante de la lluvia y el latido acelerado de su propio corazón. Fue entonces cuando unos nudillos golpearon suavemente su ventanilla. Valeria levantó la vista de un salto, con el corazón en la boca, y vio un rostro que la hizo encogerse instintivamente. Era un hombre de edad indefinida, con la barba crecida y la ropa empapada, pero con unos ojos sorprendentemente claros y serenos que la miraban sin malicia. Él le hizo un gesto para que bajara el cristal, y ella, tras dudar un segundo, lo hizo, apenas una rendija. El olor a tierra mojada y a calle entró en el habitáculo. El hombre no extendió la mano para pedir dinero como ella esperaba. En su lugar, con una voz tranquila que contrastaba con la tormenta, simplemente señaló el capó del auto. Su dignidad era una armadura invisible que desarmó por completo el miedo de Valeria, reemplazándolo con una extraña y profunda curiosidad. «Señora, disculpe la molestia. Escuché el motor cuando falló», dijo él, y su voz no tenía el temblor del frío ni la aspereza de la calle, sino una calma que transmitía conocimiento. «Parece un problema con el sistema de inyección de combustible. Si me permite, yo puedo arreglarlo. No le pido dinero, no tengo dónde guardarlo. Solo le pido una oportunidad de trabajo, un trabajo de verdad, para empezar de nuevo». Valeria lo miró fijamente, buscando una trampa, una mentira en sus ojos, pero solo encontró una sinceridad desgarradora. Un hombre en situación de calle diagnosticando un fallo en un motor de alta gama con solo oírlo. Era absurdo, pero la alternativa era quedarse allí, esperando un milagro que no llegaría. Con un suspiro que liberó más tensión de la que creía tener, asintió lentamente, un gesto casi imperceptible que cambiaría su vida para siempre. El hombre, que se presentó simplemente como Damián, no esperó más. Abrió el capó con una familiaridad que dejó a Valeria boquiabierta. Sus manos, aunque sucias y agrietadas por el frío, se movían con una precisión y delicadeza asombrosas entre el complejo entramado de cables y piezas
metálicas. No tenía herramientas sofisticadas, solo un par de llaves gastadas que sacó de un bolsillo raído, pero las usaba como si fueran una extensión de sus propios dedos. En menos de 10 minutos, mientras Valeria lo observaba protegida por el techo de una pequeña tienda cercana, él localizó una manguera de vacío suelta y un conector del sensor de flujo de aire que se había desconectado. Era un problema simple para quien sabía dónde mirar, pero imposible para un ojo inexperto. Lo vio ajustar las piezas, limpiar los contactos con un trozo de tela y cerrar el capó con un sonido firme y seguro. Se acercó de nuevo a su ventanilla, con la lluvia escurriéndole por el rostro, pero esta vez había una leve sonrisa en sus labios. «Inténtelo ahora, por favor», dijo, dando un paso atrás para dejarle espacio. Valeria giró la llave con el aliento contenido. El motor rugió a la vida al instante, con un sonido potente, limpio y estable que llenó el silencio de la calle. El alivio fue tan inmenso que sintió ganas de llorar. Miró a Damián, que seguía de pie bajo la lluvia sin pedir nada, simplemente esperando. En ese momento, no vio a un indigente. Vio a un hombre de palabra, un técnico brillante cuya única desgracia era su apariencia. Vio una dignidad que el dinero no podía comprar y una competencia que muchas de las personas que vestían trajes caros en su empresa no poseían. La decisión que tomó en ese segundo no vino de la mente de la empresaria, sino del corazón de la mujer que estaba rota y que por primera vez en mucho tiempo veía una luz de esperanza en la oscuridad. «Sube al auto», le dijo abriendo la puerta del copiloto. La voz le salió más firme de lo que esperaba. «No solo tienes un trabajo, a partir de esta noche también tienes un lugar donde quedarte». Damián la miró, y por primera vez la serenidad en sus ojos se quebró, dando paso a una emoción tan profunda que a Valeria se le encogió el corazón. Él asintió en silencio, subió al vehículo y cerró la puerta, dejando afuera el frío, la lluvia y una vida de miseria que, sin saberlo, ambos estaban a punto de dejar atrás para siempre. Mientras se alejaban de aquella calle humilde, Valeria no podía dejar de preguntarse quién era realmente el hombre que estaba a su lado. ¿Qué historia se escondía detrás de aquellos ojos sabios y qué secretos había arrastrado la tormenta hasta su puerta? Historias como la de Valeria y Damián merecen ser contadas, porque nos recuerdan que la esperanza puede aparecer en el lugar más inesperado. Nuestro canal acaba de nacer y cada persona que se une a esta comunidad es como un ladrillo que nos ayuda a construir un espacio para compartir estos relatos. Si esta historia ya te ha tocado el corazón, te pido con toda humildad que te suscribas. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir buscando y narrando estas crónicas de vida, demostrando que detrás de cada rostro hay un universo por descubrir. Ayúdanos a crecer, para que juntos podamos llevar estas voces mucho más lejos. Los días que siguieron a la tormenta trajeron una calma extraña a la vida de Valeria. Damián se integró al taller de Salgado Beauty con la discreción de una sombra, un hombre que parecía querer hacerse invisible. Sus manos, antes cubiertas por el hollín de la calle, ahora se movían con una precisión quirúrgica entre los motores de la flota de camionetas de reparto. No hablaba mucho, pero sus acciones resonaban por toda la bodega. Los choferes, hombres rudos y desconfiados por naturaleza, empezaron a llamarlo maestro. Las fallas que habían plagado los vehículos durante meses, aquellas que ni los técnicos de la agencia podían resolver, desaparecían bajo su toque. Él no solo reparaba, parecía que dialogaba con el metal, que entendía el lenguaje secreto de los pistones y los circuitos. Observaba, escuchaba el motor con los ojos cerrados y luego, con una calma exasperante, señalaba la raíz del problema. Valeria lo observaba desde la ventana de su oficina, que daba al patio de 1900 y
maniobras. Lo veía explicarle pacientemente a un joven conductor cómo el cambio brusco de velocidades estaba dañando la transmisión, o cómo limpiar un filtro podía mejorar el rendimiento del combustible en un 20%. No era solo un mecánico, había algo más en él. Un día, el gerente de logística, un hombre llamado Ricardo, entró a su oficina con el ceño fruncido y unos papeles en la mano. Le explicó que una de las camionetas refrigeradas más importantes, crucial para la entrega de un lote de cremas sensibles a la temperatura, había vuelto a fallar. El sistema de enfriamiento era un desastre y la reparación costaría una fortuna, además de dejar el vehículo fuera de servicio por semanas. Valeria sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Otro problema más en una lista interminable. Fue entonces cuando Damián, que pasaba por el pasillo con una caja de herramientas, se detuvo discretamente en la puerta. Escuchó la conversación con la cabeza gacha, como si no quisiera entrometerse. Ricardo, frustrado, tiró los papeles sobre el escritorio. Damián carraspeó suavemente y dijo con su voz baja y rasposa: «Con su permiso, patrona, quizá yo pueda echarle un vistazo. El problema no suele ser el compresor, sino un pequeño relé que se sobrecalienta por un fallo de diseño en la ventilación del compartimento». Valeria, intrigada, asintió. En menos de 3 horas, Damián no solo había reparado el sistema, sino que había rediseñado la carcasa del relé usando una pieza de metal que encontró en la bodega de desechos, creando una solución permanente que costó menos que un café. El ahorro para la empresa fue monumental, pero la pregunta en la mente de Valeria era aún más grande. ¿Quién era este hombre? La curiosidad finalmente la venció. Una tarde, cuando ya todos se habían ido y solo quedaba el eco de las herramientas en el taller, Valeria bajó con 2 tazas de café. Lo encontró limpiando una llave inglesa con un trapo, con la misma devoción con la que un monje pule un objeto sagrado. Le ofreció una taza y por primera vez se sentaron a hablar sin la barrera de la jerarquía. Ella le preguntó por su vida, por cómo había aprendido tanto. Él, al principio, era evasivo. Sus respuestas eran cortas, envueltas en una tristeza antigua. Pero la calidez en la mirada de Valeria, una mirada que no juzgaba, sino que buscaba entender, fue desarmando sus defensas poco a poco. Le habló de un taller que tuvo con su padre, de un sueño que se rompió, de una traición que lo dejó sin nada. El hielo se rompió por completo una noche, durante una cena improvisada en un pequeño restaurante de la colonia Roma. Entre el murmullo de las conversaciones y el aroma a comida casera, Damián finalmente le contó su verdad, o al menos una parte de ella. Le confesó que había trabajado en una gran empresa, en un puesto importante, y que había descubierto un esquema de corrupción que involucraba a gente muy poderosa. Cuando intentó denunciarlo, le tendieron una trampa. Fabricaron pruebas en su contra, lo acusaron de fraude y lo amenazaron. Perdió su trabajo, su reputación, su familia le dio la espalda por miedo. Tuvo que desaparecer para seguir con vida, borrarse del mapa y vivir en las sombras, escondiéndose de un pasado que lo perseguía como un fantasma. Cada palabra que decía estaba cargada de un dolor genuino, una herida que el tiempo no había podido cicatrizar. Valeria escuchaba en silencio, y en su historia vio el reflejo de la suya. La traición tenía el mismo rostro amargo, sin importar el contexto. Ella, a su vez, le habló de Esteban, de cómo el hombre con el que había compartido su vida se había aliado con sus competidores para intentar destruir el legado de su padre. Le confesó cómo la había hecho sentir pequeña e incompetente, cómo había intentado despojarla no solo de su empresa, sino de su propia identidad. En ese momento, en esa mesa humilde, dejaron de ser la empresaria y el mecánico. Eran solo 2 personas rotas, 2 almas que habían
conocido el lado más oscuro de la lealtad y que por primera vez en mucho tiempo sentían que alguien más podía entender la profundidad de sus cicatrices. Una conexión profunda, tejida con hilos de empatía y respeto mutuo, comenzó a formarse entre ellos, algo mucho más fuerte que la gratitud o la lástima. La rutina en Salgado Beauty se había vuelto más ligera. Con Damián a cargo de la logística vehicular, los problemas se habían reducido drásticamente. Él no solo era un genio con la mecánica, sino que empezó a optimizar las rutas de entrega, a sugerir cambios en los procesos de carga y descarga que ahorraban tiempo y dinero. Su mente era un mapa de eficiencia. Valeria cada vez confiaba más en su criterio, consultándole decisiones que iban mucho más allá de las tuercas y los tornillos. Se estaba convirtiendo en su confidente, en su pilar, pero la paz es a menudo el preludio de la tormenta, y una mañana, un hombre con un traje gris impecable y un portafolio de cuero se presentó en la recepción preguntando por ella. Se identificó como Rodrigo Peña, un investigador privado. El hombre se sentó frente a Valeria en su oficina. Su mirada era penetrante, analítica. Colocó sobre el escritorio una fotografía. Era Damián, pero más joven, con el cabello bien cortado, una mirada llena de ambición y vestido con un traje costoso. La imagen había sido tomada frente a un imponente edificio de cristal con un logo que a Valeria le heló la sangre. Ortega Motors. Buscamos a este hombre, señora. Salgado. Su verdadero nombre es Damián Ortega, ex vicepresidente de ingeniería de la compañía. Desapareció hace 3 años, justo cuando se destapó un fraude multimillonario. Hay una orden de arresto en su contra por asociación delictuosa y lavado de dinero. Creemos que ha estado usando una identidad falsa. Cada palabra del investigador era un martillazo en el pecho de Valeria. Damián Ortega. El apellido resonó en su memoria como una campana fúnebre. Ortega Motors. La gigantesca corporación automotriz que 3 años atrás, justo antes de que todo se viniera abajo con Esteban, había intentado comprar Salgado Beauty con una agresividad desmedida, casi como si quisieran devorarla. Ella se había negado rotundamente, defendiendo el legado de su padre. Ahora, las piezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. El hombre que había rescatado su auto, el hombre en el que había depositado su confianza, el hombre que le estaba ayudando a reconstruir su vida, llevaba el apellido de sus antiguos enemigos. La coincidencia era demasiado grande, demasiado precisa para ser casualidad. El investigador se fue, dejándola con un mar de dudas y un miedo que le carcomía las entrañas. ¿Había sido todo una farsa? Era Damián, parte de un plan para destruirla desde adentro. Esa tarde, Valeria lo confrontó. Esperó a que el taller estuviera vacío y lo llamó a su oficina. Le mostró la fotografía que el investigador le había dejado. La expresión en el rostro de Damián se desmoronó. La máscara de 1900. Serenidad que siempre llevaba se hizo añicos, revelando a un hombre acorralado, agotado de huir. Se sentó pesadamente en la silla, sin siquiera mirarla, y sus hombros se hundieron bajo un peso invisible. «Es verdad», dijo con un hilo de voz, la mirada perdida en un punto indefinido de la alfombra. «Mi nombre es Damián Ortega, pero juro por mi vida que no soy un ladrón. Fui traicionado, Valeria, por la persona en la que más confiaba en este mundo, por mi propio hermano». Le contó la historia completa. Su hermano, Adrián Ortega, era el presidente de la compañía, un hombre brillante y carismático en público, pero un monstruo en privado. Adrián había comenzado a usar la red de logística internacional de la empresa para lavar dinero de cárteles, para mover mercancía ilícita y para eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Damián, ciego por el amor fraternal, había diseñado muchos de los sistemas de logística que Adrián, sin que él lo supiera, había corrompido para sus
Fines criminales. Cuando Damián descubrió la verdad, el horror casi lo paralizó. Amenazó a Adrián con denunciarlo a las autoridades, con exponer toda la red de podredumbre que había tejido. La respuesta de su hermano fue brutal y definitiva. Adrián usó su poder para incriminarlo. Falsificó documentos, desvió fondos a cuentas a nombre de Damián y compró testimonios falsos. De un día para otro, el brillante ingeniero se convirtió en un fugitivo, el chivo expiatorio perfecto. La policía, los medios, incluso su propia familia, todos creyeron la versión de Adrián. Tuvo que huir con lo puesto, abandonar su vida, su nombre, todo lo que había construido para evitar ser asesinado o pasar el resto de sus días en una prisión por crímenes que no cometió. Vivir en la calle no fue una elección, fue la única forma de desaparecer del radar de un hermano que lo quería muerto. Mientras hablaba, Valeria observaba sus manos, unas manos que sabían construir y reparar, y no podía imaginar que pertenecieran a un criminal. Pero la revelación más impactante estaba por llegar. Impulsada por una terrible sospecha, Valeria abrió su computadora y buscó los archivos de la oferta de compra de Ortega Motors. Le mostró a Damián los nombres de las empresas de inversión que habían actuado como intermediarias en la operación. Damián palideció. Señaló uno de los nombres en la pantalla con un dedo tembloroso. Esa es una de las empresas fachada de mi hermano. Una de las que usaba para lavar el dinero. El aire en la oficina se volvió denso, irrespirable. La conexión era innegable. Fue entonces cuando revisaron los estados de cuenta de Salgado Beauty de esa misma época. Y el golpe final llegó. Descubrieron transferencias inexplicables, grandes sumas de dinero provenientes de esa misma empresa fantasma, autorizadas y firmadas por una sola persona, Esteban. El rompecabezas macabro estaba completo. Esteban no solo la había traicionado por ambición o despecho, estaba directamente involucrado en la red criminal de Adrián Ortega. Probablemente había estado usando Salgado Beauty para blanquear parte del dinero sucio, y la insistencia en vender la empresa era para entregarle el control total de la operación a Adrián. El divorcio, el sabotaje, todo había sido una cortina de humo para cubrir sus huellas. Valeria y Damián se miraron, el horror reflejado en sus ojos. Sus vidas no se habían cruzado por casualidad en una tarde de lluvia. Habían estado conectadas por una red de crimen y traición mucho antes de que se conocieran. Y ahora se dieron cuenta de algo aún más aterrador. Adrián Ortega sabía que Damián estaba vivo. Y si Esteban sabía dónde encontrarla a ella, era solo cuestión de tiempo para que Adrián también lo supiera. Ya no estaban huyendo de un pasado doloroso. Estaban en la mira de un presente mortal. El aire en la oficina de Valeria se había vuelto denso, casi irrespirable, cargado con el olor metálico del miedo y el perfume rancio de la traición. Adrián Ortega, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos como el acero, se paseaba frente a ellos como un depredador que saborea su victoria. Sus hombres, sombras silenciosas con armas a la vista, bloqueaban cualquier posible salida. Valeria sentía el pulso martilleándole en los sienes, mientras Damián se mantenía a su lado, tenso, un escudo humano cuyo cuerpo vibraba con una mezcla de furia contenida y desesperación. La luz de la tarde que se filtraba por los ventanales parecía teñirlo, todo de un gris enfermo, presagiando el final de algo que apenas había comenzado a florecer. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Un silencio pesado que solo el cinismo de Adrián se atrevía a romper. ¿Creíste que fue una casualidad, Valeria?, comenzó Adrián, su voz suave pero afilada como un cristal roto. Una tarde lluviosa, un auto de lujo averiado en el barrio perfecto para que apareciera un salvador anónimo. La ingenuidad es un lujo que la gente como nosotros no puede permitirse. Yo
Preparé ese escenario, cada detalle. Hice que sabotearan tu auto, sabía tu ruta, tus horarios, necesitaba que lo encontraras, necesitaba que confiaras en él. Damián, mi querido hermano, siempre fue la llave para llegar a ti, para llegar al imperio que tu padre construyó y que tu exmarido tan torpemente intentó desmantelar desde adentro. Él era mi anzuelo, y tú mordiste el cebo con una desesperación conmovedora. El mundo de Valeria se inclinó sobre su eje. Las palabras de Adrián eran como veneno, infiltrándose en sus recuerdos más preciados. Aquel encuentro bajo la lluvia, la dignidad en los ojos de Damián, la esperanza que había sentido florecer en medio de sus ruinas personales, todo era una mentira, un teatro cruelmente orquestado. Miró a Damián, buscando una negativa, una señal de que todo era un engaño de su hermano, pero solo encontró en su rostro una agonía que confirmaba la verdad. Se sintió vacía, traicionada no solo por Adrián, sino por la ilusión de un destino que los había unido. La conexión que creía tan pura y real, ahora se sentía sucia, manipulada, un simple engranaje en un plan mucho más oscuro y siniestro. ¿Y tú, hermanito?, continuó Adrián, deteniéndose frente a Damián con una mueca de falso afecto. Siempre tan brillante para los sistemas, para la logística. El sistema de optimización de flotas que diseñaste para Ortega Motors, ¿recuerdas? Era una obra de arte, tan eficiente, tan impenetrable, perfecto para mover no solo autopartes, sino dinero, millones. Creaste, sin saberlo, la lavandería más sofisticada del continente, y todo mientras jugabas al ingeniero honesto. La ironía es deliciosa. Creíste que escapabas de mí, pero solo corriste directamente a la trampa que yo mismo te había tendido usando la única debilidad que siempre tuviste, tu tonto complejo de héroe. Y entonces Adrián lanzó el golpe final, el que destrozaría no solo la confianza de Valeria, sino también el alma de Damián. Incluso estuviste allí la noche que murió Eduardo Salgado. No apretaste el gatillo, claro, no tienes el valor, pero estabas en la reunión, en la misma habitación, escuchando cómo mis socios y yo sellábamos su destino. Viste todo, y tu silencio te hizo cómplice. Te convertiste en parte de la oscuridad que tanto decías odiar. Valeria te ve como un salvador, cuando en realidad eres el fantasma que ha rondado la muerte de su padre desde el principio. Ahora, ella lo sabe. Ahora, no tienes a dónde huir. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Valeria. El dolor era físico, una daga helada que se le clavaba en el pecho. Damián la miró, sus ojos llenos de lágrimas y de una culpa que lo carcomía desde hacía años. Valeria, yo era un muchacho. Me amenazaron, dijeron que te matarían a ti y a mi madre si decía una palabra. Viví con ese infierno cada día de mi vida. Intenté alejarme, desaparecer. Su voz se quebró, impotente, las palabras insuficientes para construir un puente sobre el abismo que se acababa de abrir entre ellos. Pero antes de que Valeria pudiera procesar algo, antes de que pudiera decidir si creerle o no, Adrián levantó su arma, el cañón oscuro apuntando directamente hacia ella. Demasiada charla. Este es el final del camino para ambos. En una fracción de segundo, el instinto de Damián superó a su dolor y a su culpa. No hubo un pensamiento consciente, solo una necesidad primordial de protegerla, de reparar, aunque fuera con su propia vida, una mínima parte del daño causado. Se lanzó frente a Valeria justo cuando el estruendo del disparo llenaba la oficina, un sonido seco y brutal que silenció todo lo demás. El impacto lo arrojó hacia atrás, contra ella, y un calor húmedo comenzó a extenderse por su camisa. Valeria gritó, un sonido desgarrado que nació desde lo más profundo de su ser, mientras sostenía el cuerpo de Damián, que se desplomaba lentamente hacia el suelo.
Sus ojos, antes llenos de vida y de una tristeza infinita, ahora la miraban con una sorpresa aturdida. Justo en ese instante de horror, suspendido, las puertas de cristal de la oficina estallaron hacia adentro. Un torbellino de uniformes, chalecos antibalas y gritos de policía al suelo inundó el lugar. Rosa, la recepcionista, había activado la alarma silenciosa en cuanto vio a los hombres armados entrar. El equipo táctico se movió con una eficiencia letal, desarmando a los hombres de Adrián y sometiéndolo a él contra el suelo antes de que pudiera reaccionar. Sus confesiones, gritadas en la arrogancia de su supuesto en triunfo, habían quedado grabadas por los sistemas de seguridad, sellando su destino y el de su cómplice, Esteban, quien fue arrestado esa misma tarde en su lujoso apartamento. El hospital olía a antiséptico y a una calma forzada, un contraste brutal con el caos de las horas anteriores. Damián yacía en una cama, pálido y conectado a varios monitores que emitían un pitido rítmico y tranquilizador. La bala había perforado su hombro, un milagro doloroso que le había salvado la vida. Valeria no se había apartado de su lado, su mano sosteniendo la de él con una delicadeza que era a la vez una pregunta y una respuesta. Con la voz débil, Damián le contó toda la verdad, sin excusas ni atenuantes. Le habló del miedo paralizante de un joven de 20 años atrapado en un mundo de lobos, de la imagen del padre de ella en aquella sala y del arrepentimiento que lo había convertido en un fantasma durante años. Valeria lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra, cada matiz de dolor en su voz. Vio al hombre que había arreglado su coche bajo la lluvia, al genio que optimizó su flota, al alma herida con la que había compartido sus miedos más profundos. Y vio también al joven asustado que fue manipulado por un monstruo. En ese momento, en la quietud de esa habitación de hospital, ella tomó una decisión. No era una decisión basada en la lógica o en el resentimiento, sino en la empatía. Apretó su mano con más fuerza y con los ojos húmedos asintió lentamente. «Te perdono, Damián. Ambos. Fuimos víctimas del mismo hombre. Ahora tenemos que sanar, juntos». El perdón era el primer paso para reconstruir no solo sus vidas, sino algo mucho más grande. 6 meses después, la justicia había seguido su curso implacable. Adrián Ortega fue sentenciado a 40 años de prisión por asesinato, lavado de dinero y secuestro. Una condena que aseguraba que no volvería a dañar a nadie. Esteban recibió 15 años como cómplice, su traición castigada con la pérdida de su libertad y su fortuna. El nombre de Damián Ortega fue limpiado de toda acusación, su inocencia finalmente reconocida públicamente. Recuperó no solo su reputación, sino también el control de Ortega Motors, ahora libre de la influencia criminal de su hermano. La pesadilla por fin había terminado, dejando tras de sí cicatrices que ahora podían empezar a sanar. En lugar de seguir caminos separados, Valeria y Damián decidieron unir sus mundos. Fusionaron Salgado Beauty y Ortega Motors, creando un consorcio innovador que combinaba la elegancia y la precisión, la belleza y la ingeniería. No era solo una alianza empresarial, sino el símbolo de sus dos historias entrelazadas, una prueba de que incluso de los escombros más oscuros podía nacer algo fuerte y luminoso. La nueva empresa se convirtió en un referente de integridad y resiliencia, un testimonio del poder de la colaboración y la confianza restaurada. Juntos eran más fuertes de lo que jamás habían sido por separado, sus visiones complementándose en un proyecto de futuro. Pero su mayor legado no estaría en los balances financieros ni en las cifras de producción. En honor a la memoria de Eduardo Salgado, crearon una fundación con un propósito claro y poderoso: ofrecer una segunda oportunidad a quienes, como Damián, lo habían perdido todo.
La Fundación Eduardo Salgado se dedicó a construir pequeños complejos de apartamentos y talleres de capacitación para personas en situación de calle, brindándoles no solo un techo y un plato de comida, sino también la dignidad de un trabajo y las herramientas para reconstruir sus vidas. Era una forma de transformar el dolor en esperanza, de asegurarse de que la oscuridad que habían enfrentado sirviera para iluminar el camino de otros. Una tarde soleada, meses después, Valeria y Damián estaban de pie en un terreno baldío en las afueras de la Ciudad de México, revisando los planos del primer centro de la fundación. El aire olía a tierra mojada y a promesa. Ya no había sombras del pasado en sus miradas, solo la luz de un propósito compartido. Él le señaló un detalle en el plano del taller mecánico, y ella sonrió, una sonrisa genuina y llena de paz. Lo que había comenzado con un motor averiado bajo una tormenta se había convertido en el motor de un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para muchos otros. Donde una vez hubo una pieza rota en un camino solitario, ahora estaban construyendo un hogar, juntos. Y así, en el corazón de una ciudad que nunca duerme, dos almas rotas encontraron la manera de sanar juntas, demostrando que un motor descompuesto puede ser el inicio del camino más extraordinario. La historia de Valeria y Damián no es solo un relato de traición y redención, sino un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza de una persona no se mide por lo que tiene, sino por la dignidad con la que enfrenta sus batallas y la nobleza que guarda en el corazón. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sentido que el motor de nuestra vida se detiene, dejándonos varados en la mitad de la nada, pero es en esos momentos de vulnerabilidad donde a menudo aparece la ayuda más inesperada. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este viaje. Nos conmueve profundamente saber que al otro lado hay alguien escuchando, sintiendo y reflexionando con nosotros. Si esta historia ha tocado alguna fibra en tu interior, te pedimos con toda humildad que nos ayudes a seguir creciendo. Un me gusta es un abrazo a la distancia. Compartir este video permite que el mensaje llegue más lejos, y tu suscripción es el combustible que nos impulsa a seguir buscando y contando historias que nos conecten. Nos encantaría leer en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas y qué fue lo que más te llegó de este relato. Y si de tu corazón nace un simple gracias, será para nosotros la mayor recompensa. Recuerda siempre que detrás de cada rostro hay una historia que merece ser escuchada y que un acto de confianza puede cambiar un destino por completo. No importa cuán difícil parezca el camino, nunca pierdas la fe en la bondad de los demás ni en tu propia capacidad para empezar de nuevo. Que la esperanza sea siempre la luz que guíe tus pasos y que encuentres en tu andar la compañía y el consuelo que todos merecemos. Cuídate mucho y nos encontramos en la próxima historia, porque siempre hay un nuevo relato esperando ser contado.